Ya a las 19:35 en las últimas horas fue noticia que en una de esas y en poco tiempo Argentina no va a estar sola en eso de estar sometida al escrutinio del Fondo Monetario Internacional. Ecuador estaría cerca, el gobierno de Lenín Moreno, de pedirle al Fondo Monetario, al organismo que rige Christine Lagarde, un salvataje parecido, dicen las primeras informaciones que han trascendido, al que ha recibido Argentina. Está en línea nuestro colega, el analista Juan Pablo Jaramillo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo. Encantado de saludarte. Contame un poquitito cuál es el panorama, el cuadro de situación que presenta en estos momentos la economía ecuatoriana que han llevado a considerar justamente esta decisión al gobierno de Moreno. Sí, ¿cómo estás? Bueno, lo primero que habría que decir es que estamos en el entorno de aprobar o objetar una nueva reforma presupuestaria para el año 2019. Entonces, en este sentido, de la información pues, que nos ha entregado el gobierno, se desprende que la proforma para el 2019 tendría graves problemas de financiamiento. Dentro de las fuentes de financiamiento están organismos internacionales y llama la atención que hay un organismo no identificado pues que copa el 56% de los recursos necesarios para financiar el presupuesto del 2019. Perdón, ¿a qué nos referimos con eso de un organismo no identificado? Bueno, esto es lo que ha generado mucho revuelo dentro de la sociedad, pues porque como no se dice cuál organismo exactamente es, corre el rumor de que el gobierno estaría yendo al Fondo Monetario Internacional para solicitar un salvataje. Uh-huh. Ahora, ¿es muy alto en este momento el déficit y el peso de la deuda en la economía ecuatoriana? Bueno, el déficit se sitúa en alrededor de 4.000 millones de dólares, pero las necesidades de financiamiento superan los 8.000 millones de dólares, dado a que se tiene que amortizar deuda de años pasados. Entonces, esto pues para que la ciudadanía nos entienda un poco, representa alrededor, en el caso del déficit, 4% del PIB y en el caso de las necesidades de financiamiento el 8% del PIB. Y en estos momentos, la economía ecuatoriana, por supuesto, la única manera que tiene de ingresar dólares es por la vía de las exportaciones. Exporta petróleo, exporta pescado. ¿Qué otra cosa, qué otro recurso exportable tiene la economía ecuatoriana? Bueno, las exportaciones tradicionales, como tú lo has mencionado, pues el petróleo, banano, camarón, rosas. Esas son las exportaciones tradicionales del Ecuador, son exportaciones de muy bajo valor agregado y pues eso caracteriza a la economía ecuatoriana como una economía agroexportadora. En ese sentido, si bien el precio del petróleo y algunas otras materias primas que exporta el Ecuador ha estado pues en los mercados internacionales altos durante el último año, estos recursos ya no alcanzan a financiar la ingente cantidad de importaciones que está realizando el país, dado a que hace algunos meses atrás se decidió liberalizar un poco más la economía, quitar aranceles que tenía la economía impuestos en el gobierno anterior para tratar de tener un superávit en la balanza comercial. Al ya no existir esas medidas, vemos que existe un gran incremento de importaciones. El IVA, el impuesto al valor agregado, por ejemplo, si uno compara el valor del mercado interno, pues este cae 2%, mientras que el valor de los bienes importados sube más del 20%. Entonces, en este sentido, hay un problema grave de balanza comercial y por ende también de balanza de pagos dentro de la economía ecuatoriana. Ahora, ¿y qué está importando el ecuatoriano? Porque por esa vía, obviamente, salen de Ecuador muchos dólares. ¿Qué se importa? Bueno, principalmente pues lo que se importan son bienes de consumo. También, bueno, una parte importante son bienes, materias primas, que si es que esto estaría subiendo, pues no sería el problema. El problema es que se ha concentrado la importación principalmente en bienes de consumo, bienes suntuarios, que son los bienes que en el gobierno anterior pues tenían aranceles más altos. ¿Y cuál es el clima en la sociedad ecuatoriana con respecto a una eventual concurrencia del gobierno del país al Fondo Monetario Internacional?
Los ecuatorianos tenemos una mala experiencia previa cuando se acudió a este tipo de organismos internacionales. Si bien es cierto, pues las condiciones tal vez ya no serían las mismas porque ya no tenemos una moneda nacional. Normalmente lo que ocurría antes es que cuando se acudía a estos organismos de última instancia, se generaban malas perspectivas sobre la economía y había una gran devaluación. Al estar dolarizados ese riesgo, pues ya no se incurre en ese riesgo, pero esto no implica igual que las perspectivas para la economía ecuatoriana vayan a ser malas. De hecho, el riesgo país supera los 800 puntos y supera incluso al de Argentina. Que está en 700 y algo, sí, efectivamente. Ahora... Sí, entonces las perspectivas para la economía ecuatoriana en realidad son malas. Yo te comentaba, por ejemplo, que ahora se está discutiendo la proforma del año 2019. En por ejemplo, la perspectiva de crecimiento para la economía ecuatoriana es del 1.4%, cuando organismos internacionales, en cambio, dicen que la economía no crecería más allá del 1%. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que estas cifras también estén infladas dentro de la proforma no genera confianza en el sector privado. Por otra parte, el petróleo ha estado descendiendo de precio en los últimos 2 meses y la perspectiva es que por la sobreoferta que hay en el mercado internacional se mantenga una cierta tendencia a la baja. Me imagino que el porcentaje de las exportaciones que representa el petróleo es muy alto para la economía ecuatoriana, ¿no? Sí, en la economía ecuatoriana el petróleo representa el 70% de las exportaciones. Y es un ingreso sumamente importante también para el Estado, porque mucha de la producción está nacionalizada y pertenece a empresas públicas. Dentro de la proforma, uno de los temas también que preocupa es justamente el precio del petróleo. Se estima un precio del petróleo de $58 y, como tú lo mencionas, en las últimas semanas ha estado por debajo de 50. Claro. Entonces eso también genera cierto pánico en el sector privado, pues, y en los agentes internacionales. Más allá de eso, pues también hay un problema que es la producción. En la ejecución presupuestaria se ha venido viendo que la tendencia es que la producción caiga, sobre todo la producción de empresas públicas, y en la proforma se establece que se esperaría que en el 2019 tengamos un crecimiento de la producción petrolera del 9%. Esto justifican pues las autoridades en función de que se estarían abriendo nuevos pozos petroleros, principalmente unos ubicados en el Parque Nacional Yasuní, que genera también tensiones sobre sectores ecologistas. Y en cuanto a la situación del presidente Lenín Moreno, que enfrentaba toda una crisis partidaria, ¿cómo ha quedado? ¿Se ha fortalecido o sigue todavía esa tensión propia de la división del partido de gobierno? Bueno, la división del partido de gobierno pues fue algo que ya se dio en los primeros meses de gobierno. En un principio, el presidente salió fortalecido de su discurso de que pues no había recibido un país con muchos problemas económicos, era creído por la gente. Pero hoy ha transcurrido ya el 40% del mandato del presidente Lenín Moreno y la situación se revierte en su contra. Hoy estamos hablando de que 7 de cada 10 ecuatorianos no creen la palabra del presidente, y que dentro de la Asamblea Nacional no tiene tampoco alianzas fuertes que lo sostengan y que apoyen su proyecto político. ¿Y Correa sigue teniendo una fuerte influencia o ha perdido gravitación? Sí, bueno, el expresidente Correa, pese a estar fuera del país, sigue siendo en la opinión pública un referente. Las encuestas de opinión incluso hablan y catalogan que el principal opositor al gobierno sería el expresidente Rafael Correa con un 40%. Luego eso pues se identifica al expresidenciable, creo, y muy por debajo de eso la gente estaría asociando que Jaime Nebot no sería oposición al gobierno porque solo el 10% lo identifica como tal. En fin, un cuadro bastante complejo. ¿Cuándo tiene que aprobarse el nuevo presupuesto? El nuevo presupuesto se va a discutir en el Pleno de la Asamblea Nacional este jueves. En dicho debate se establecerá si es que el presupuesto se aprueba o se objeta. Objetar el presupuesto implicaría que tiene que retornar al Ejecutivo para que en 10 días este realice cambios
sobre las observaciones que le plantea el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, también existe la posibilidad de que no existan los votos ni para aprobar el presupuesto ni para observarlo, lo que implicaría que el presupuesto entraría por el Ministerio de la Ley, tal como lo ha presentado el Ejecutivo. Juan Pablo Jaramillo, te agradezco el habernos ayudado a entender lo que está sucediendo a estas horas en Ecuador. Un fuerte abrazo a la distancia. Hasta pronto. Muchas gracias por la entrevista. Igual un fuerte abrazo a los compañeros de Argentina. Estamos ladrando.